En esta oportunidad traemos a Bluey, un simpático personaje de una maravillosa serie infantil. Es un rediseño de un trabajo que ya teníamos en el canal, el cual he mejorado para lograr un resultado más adecuado. Recuerden leer la descripción porque allí hay datos muy importantes. No es nada difícil de tejer. Comenzamos. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con Pucapú, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría muero. Comenzamos tejiendo la parte superior del cuerpo, con un azul oscuro. Luego hacemos cambio de color a un azul medio, a un celeste medio. Podemos utilizar cualquier técnica para hacer el cambio de color, porque por encima irá la franja del centro de la cabeza y lo vamos a tapar. Pero sí es importante que esta primera vuelta en color celeste medio la tejamos a través de las hebras traseras del punto. Esto es para que quede una línea más recta en el cambio de color. El resto de las vueltas las tejemos normalmente. Antes de comenzar a rellenar, voy a colocar un tope para que la parte superior de la cabeza quede más plana y no se abulte demasiado. Voy a utilizar una tapa plástica que voy a recortar para que quepa allí dentro. Es importante que no dejemos puntas que puedan romper el material dentro del muñeco. Esto es opcional, pueden hacerlo o no. Para la pata iniciamos por el pie con una cadena de 12 puntos. A partir del segundo punto de la cadena bajamos tejiendo 10 puntos bajos y en el último punto hacemos un aumento. Damos vuelta el trabajo y por el otro lado de la cadena vamos a tejer 9 puntos bajos. Este punto abierto es donde hicimos el aumento, así es que iremos al siguiente. Y 9.
A partir de este punto vamos a tejer siempre en circular sobre este óvalo que nos ha quedado. Y para la vuelta número 3 vamos a repetir 2 veces la serie de 2 aumentos y 9 puntos bajos. Por un lado la primera vez y por el otro lado la segunda. El primer punto para tejer es esta hebra atravesada que tenemos, que era el punto donde teníamos el gancho antes de empezar a bajar por la cadena. Primer aumento en esta hebra atravesada, segundo aumento en el punto siguiente y luego repetimos lo que dije antes. Continuamos con las otras vueltas tejiendo en circular. De la vuelta número 8 a la vuelta número 12 haremos puntos bajos en esos 42 puntos. Pero la vuelta número 8 la haremos a través de los bultos traseros de los puntos. Los puntos están compuestos por 2 hebras. Las hebras delanteras, que tenemos frente a nosotros, y las hebras traseras, las que están detrás de las delanteras. Y por detrás del trabajo tenemos estas hebras que sujetan a las 2 anteriores, a las que vamos a llamar bultos traseros. Pues es por estas hebras por donde vamos a tejer la vuelta número 8. Esto es para que el pie se levante en 90 grados. Para continuar, primero vamos a cerrar invisible esta pieza y recordemos cómo se hace. Cortamos la hebra un poco larga, cerramos el punto y enhebramos la aguja. Lo que haremos con esta técnica es eliminar el salto que hay entre el último punto tejido y el punto siguiente que está por tejer. Esto es ideal para un buen cambio de color o para cuando la pieza tiene que quedar abierta, porque nos deja un contorno parejo sin saltos ni escalones. Este es el último punto tejido. Al siguiente lo pasamos por alto y en el siguiente entramos de adelante hacia atrás por las 2 hebras. En ese último punto tejido y solo por la hebra trasera volvemos a entrar de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula el que pasamos por alto. Ajustamos hasta que este nuevo punto tiene el mismo tamaño que los otros puntos del tejido. Por dentro hacemos una puntada y un nudo para que no se desarme lo que acabamos de hacer. Como podemos ver, el salto queda eliminado, dejándonos un contorno sin escalones. Antes de continuar, vamos a colocar una plantilla, para que la planta del pie quede recta y no se redondee cuando coloquemos el relleno. Recomiendo utilizar cualquier tapa plástica, porque no se estropea al asear el muñeco y porque viene muy bien reciclar. Marcamos, recortamos y colocamos. Podemos aprovechar este punto para rellenar el pie. Luego continuamos tejiendo con el azul del cuerpo, pero la primera vuelta la haremos a través de las hebras traseras de los puntos que tenemos en el pie. Las otras las tejemos normalmente. Lo hacemos así para que luzca un cambio de color más bonito. E iniciaremos a partir de cualquier punto. Iniciaremos por la mano, tejiendo los 4 dedos. A los 3 primeros dedos los vamos a cerrar invisible y al cuarto lo dejaremos colocado en el gancho. Utilizo una herramienta para mantener la apertura circular abierta, porque al ajustar la apertura tiende a cerrarse. Si les resulta una pieza pequeña para anudar por dentro, simplemente podemos de adentro hacia afuera sacar la hebra, hacer un par de puntadas entre los puntos, que no se note demasiado, y cortar. Volvemos a dar forma y el relleno que colocaremos va a sujetar esas puntadas y esto no se va a desarmar. Con el cuarto dedo en el gancho comenzaremos a tejer la mano y el brazo.
Cuando uno piezas en la segunda parte de la incorporación de cada pieza, ocurre que la distancia entre donde tengo el gancho y el punto de la siguiente pieza donde tengo que comenzar a tejer es muy grande. Al hacerlo, queda un hueco entre las piezas, que repercute en un hueco entre los dedos, en este caso. Por lo tanto, utilizaremos lo que llamo la técnica de lazadas para rellenar ese hueco con hebras y que no se note. Esto lo haremos cada vez que esta distancia sea grande. Y siempre de la misma manera. Este es el último punto tejido. Me voy al siguiente que ya está tejido. Pero de todas maneras, desde allí voy a tomar una lazada. Y luego vamos al punto tejido de la siguiente pieza. Y desde allí traigo otra lazada. Luego al primer punto sin tejer de esa siguiente pieza. Y también traigo una lazada. Tengo 4 bucles que voy a cerrar todos juntos. Este será siempre el primer punto de todos los que tenga que tejer. Ahora cerraremos la apertura del brazo y lo haremos tejiendo puntos bajos, tomando un punto de la parte de delante y un punto de la parte de detrás para tejer el punto bajo. Pero para ello necesitamos estar ubicados en un punto del lateral. Si no hemos terminado en alguno de ellos, tejemos puntos bajos hasta llegar a uno. Y una vez ahí, tomamos un punto de delante, un punto de detrás y tejemos el punto bajo. Y de esta manera cerramos toda la apertura hasta el otro extremo. Para la barriga comenzaremos a tejer como hemos hecho con las patas.
Iniciamos por la parte interna de la oreja, con el color del hocico, con una cadena de 9 puntos. A partir del segundo punto, volvemos tejiendo por esa cadena 8 puntos bajos y 8. Y a partir de la vuelta número 3, tejemos lo que dice el patrón para hacer el triángulo interior, dando vuelta siempre la pieza antes de iniciar cada vuelta. Para la cola iniciamos tejiendo 5 piezas iguales. A 4 la cerramos invisible y a la quinta no la cerramos y la dejamos colocada en el gancho. Colocamos 3 círculos del azul oscuro del cuerpo, 2 pequeños y un círculo más grande, y cosemos el grande y luego los 2 pequeños. Estas son las manchas que tiene el personaje. Para las cejas utilizaremos el azul más claro del personaje. Al final, sin necesidad de hacer disminuciones, cortamos la hebra larga y pespunteamos el hueco para ajustar y fruncir, habiendo rellenado antes. Esta pieza la podemos coser o pegar. Yo voy a pegar. Para los ojos he recortado y pegado con silicona caliente un óvalo de foamy brillante, al que le he colocado un óvalo de foamy negro en el centro. Este detalle también se puede tejer o bordar. Cada uno utilizará la técnica que mejor maneje o crea conveniente. Espero que les haya gustado el proyecto. Agradezco inmensamente el apoyo a mi canal y mis diseños. Me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con puca, crearemos algo nuevo.